¿Por qué tengo esperanza? Porque tenemos noticias y son enormes. La vida en la Tierra aún no ha dicho su última palabra. Creíamos que el clima moldeaba los paisajes. Ahora sabemos que los paisajes también moldean el clima y eso, solo eso, obliga a reescribir los libros de texto y nuestras perspectivas de futuro. Se llama Nuevo Paradigma del Agua y nos devuelve algo que parecía perdido. La capacidad de recuperar lluvias, revivir ríos, bajar temperaturas, frenar inundaciones y sequías y regenerar la abundancia de esta tierra nuestra, aquí y ahora. Pero vamos a empezar por el principio, el ciclo del agua que estudiamos en el colegio y el análisis del clima centrado únicamente en el CO2. El agua se evapora en el mar, llega en forma de nubes a la tierra, llueve y el agua vuelve al mar. El paisaje es un sujeto pasivo, un lugar que recibe o no recibe lluvia y su clima, si llueve más o menos, si hace más o menos calor, si sufre más o menos fenómenos extremos, viene marcado por su ubicación y por la concentración global de gases de efecto invernadero como el CO2 y el metano. Y todo esto es cierto, pero es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la segunda pata del clima, tiene que ver con el agua, con el uso de la tierra y con la vida. Y pesa muchísimo más de lo que creíamos. Todos entendemos que pasar una ola de calor en una calle sin árboles es radicalmente distinto a hacerlo en una con arboleda, con la misma concentración de CO2. Y sabemos que en Medellín, por ejemplo, han bajado 2 grados la temperatura de toda la ciudad, creando corredores verdes gigantescos. Vale, hasta aquí bien, pero ¿qué pasa si hablamos del efecto de una región entera? Aquí es cuando la cosa se pone interesante. Esta es la meseta del Loess, en China, un área más grande que muchos países europeos. Antes y después. Restauración masiva de ecosistemas, prácticas agrícolas mejoradas para restaurar suelos e infraestructuras de infiltración de agua. No solo se ha transformado una región árida en un lugar verde. Ahora sabemos que en los últimos 15 años la restauración ha reducido las temperaturas de verano entre 5 y 6 grados con respecto a las áreas no restauradas. Ha hecho que llueva más, hasta 300 litros más al año. Y a la vez se ha reducido la erosión en un 90%, la pérdida de suelo, los daños por lluvias torrenciales. Y como consecuencia, además, 2,5 millones de agricultores, según el Banco Mundial, duplicaron sus ingresos y la renta per cápita regional se multiplicó por 4. Resulta que el paisaje no era solo un sujeto pasivo a merced de un clima inalterable, sino que la vida moldeaba la temperatura y las lluvias. Y esto se hizo en la edad de piedra de la restauración ecológica y la agricultura regenerativa. Ahora podemos hacerlo mucho más rápido, con resultados muchísimo más poderosos, especialmente en la península ibérica y con mayor potencial en el Mediterráneo. ¿Por qué? Por 4 revoluciones científicas y técnicas que están ocurriendo al mismo tiempo y que cambian nuestras perspectivas de futuro. Déjame que te explique por qué. 1. Las lluvias perdidas de Millán Millán. Cuando la Comisión Europea le encargó a este científico investigar la razón por la que España había perdido la mayoría de sus tormentas de verano, no sabía que iba a desatar un hallazgo científico de primera división a escala global, pero lo hizo. Descubrió que las lluvias de verano que regaban la península varias veces por semana en el pasado eran fabricadas por el paisaje. La brisa marina entraba a diario en la costa, se iba recargando de humedad con humedales, bosques, plantas herbáceas y suelos hidratados, hasta alcanzar una concentración crítica de alrededor de 21 gramos de agua por kilo de aire, que al llegar a la montaña y enfriarse, caía en forma de lluvia, en un proceso masivo que se adentraba en la península. Al desecar los humedales, sobreurbanizar la costa, intensificar la agricultura, aumentando nuestra capacidad para acabar con toda la vegetación y proliferar bosques no funcionales ecológicamente, el paisaje dejaba de aportar tanta humedad y el proceso se interrumpía. La humedad volvía al mar, provocando más calentamiento y quedaba atrapada, acumulándose, sin poder entrar en tierra. Cuando por fin lo hacía de forma catastrófica, largas sequías alternadas con diluvios. Y lo más esperanzador, Millán concluyó que ese proceso que habíamos roto lo podemos reactivar. 2. La bomba biótica. La física rusa Anastasia Makarieva, al analizar las corrientes de aire húmedo que se dirigían hacia los bosques, se hizo una pregunta que le llevaría a una hipótesis fascinante. ¿Y si no es solo que haya bosques donde llueve, sino que llueve donde hay bosques? Tras mucho trabajo científico y años de observación, nació la teoría de la bomba biótica.
Y atención, no habla de plantaciones de una sola especie, habla de bosques. Los bosques funcionales con biodiversidad vegetal, animal, madera muerta, claros y suelos vivos infiltran, almacenan y transpiran enormes cantidades de agua. El vapor de agua que expulsan las hojas al subir y condensarse genera un vacío de presión que tira de las masas de aire cargadas de humedad desde el océano. El bosque funcional succiona el agua de vuelta del mar a la tierra. No es un sujeto pasivo, sino una pieza activa de la maquinaria climática global que transforma precipitaciones y temperaturas. 3. La microbiota del aire. Durante años los científicos se preguntaron algo muy extraño: ¿por qué hay bacterias en las nubes? Y no unas pocas, miles de millones. ¿Cómo habían llegado hasta ahí? David Sands y Cindy Morris descubrieron la respuesta en las hojas de las plantas. Las plantas liberan a la atmósfera bacterias, esporas de hongos y compuestos químicos. Y no lo hacen por accidente. Esos microorganismos y compuestos ascienden, se concentran en la atmósfera y actúan como núcleos de hielo y condensación. Siembran la lluvia. La bacteria Pseudomonas syringae, por ejemplo, logra que el agua cristalice hasta 15 grados por encima de lo normal. Es la diferencia entre que una nube pase de largo o descargue su agua. En la Amazonía, los científicos han documentado que más del 80% de las partículas que siembran las nubes durante la estación húmeda son de origen vegetal. No es un detalle, es el mecanismo principal. Las plantas no esperan la lluvia, la siembran. Y esto nos da poder. 4. La revolución de la agricultura regenerativa y los paisajes de siembra de agua. Los suelos vivos, llenos de lombrices, materia orgánica y vida, son esponjas porosas que infiltran y almacenan millones de litros de agua. El problema: en la mayoría de los cultivos necesitamos arar la tierra y romper esa estructura para poder tener cosechas. Y necesitamos además eliminar al resto de plantas para que no compitan. O más bien necesitábamos, porque han surgido nuevas técnicas agrícolas y ganaderas que, en paralelo a la revolución de las ciencias del suelo, han logrado hackear el sistema y mezclar tradición con innovación para producir más que la agricultura más intensiva. Mientras se nutre y se cuida la red subterránea que convierte los paisajes en esponjas, capaces de beberse una lluvia torrencial y de resistir una sequía, aportando además humedad y microbiología a diario. Hablamos de cubiertas vegetales y pastoreo rotacional en cultivos leñosos que multiplican por 3 la rentabilidad de un olivar, como se ha documentado en el Valle del Conde, en Córdoba, donde además han revivido manantiales que llevaban décadas secos. Campos de almendros que se convierten en dehesas, como el proyecto Almendrehesa en el sureste español, tiñendo de verde paisajes áridos. Huertas comerciales como Berkan Fruits, donde con siembra directa, sin arar la tierra y teniendo los campos cubiertos permanentemente, obtienen un 30% más de cosecha, reduciendo los costes a la mitad, ahorrándose insumos y combustible. Y pastizales, donde el pastoreo rotacional aumenta un 30% la productividad de la pradera y multiplica por 2100% la capacidad de infiltración de agua, como se ha documentado en el Alcornoquillo, en Sevilla. Le damos la vuelta a la situación y sembramos agua, fertilidad y prosperidad. Y además tenemos técnicas como los paisajes de siembra de agua Keyline, que crean zanjas de infiltración y que elevan los acuíferos. Tenemos la revolución de la microbiología a partir de extractos de compost que se pueden aplicar con drones o con tractores a gran escala y que permiten aumentar exponencialmente la capacidad de infiltración de agua de un paisaje con una sola aplicación. La simple restauración de los canales centenarios de riego e infiltración en las laderas de las montañas de Aldeanueva de la Vera, en un proyecto liderado por el IGME CSIC, ha incrementado en un 20% el caudal del río en verano. En la India, la creación de miles de balsas de retención de agua en las laderas y pequeñas presas de tierra contra la pendiente, en un área semidesértica en Rajastán, ha elevado 6 metros el nivel freático en 30 años, resucitando 5 ríos que se habían convertido en ramblas y ahora tienen agua todo el año, reverdeciendo una región entera, moderando las temperaturas y ganando el llamado Premio Nobel del Agua de Estocolmo. Y esto mismo está pasando en todas partes. En el Sahel, miles de agricultores están frenando el desierto con medias lunas, hoyos de infiltración y cordones de piedra en las laderas, estructuras que frenan y retienen el agua de lluvia,
se han documentado subidas de entre 5 y 17 metros del nivel freático y se han reverdecido regiones enteras. Y el mismo trabajo lo hace la naturaleza. La vuelta de los castores, los ingenieros hídricos por excelencia en Inglaterra, ha elevado el nivel freático en el río Otter, mientras se reducían entre un 30 y un 60% las avenidas de agua en momentos de lluvia torrencial, según la Universidad de Exeter. 24 millones de litros de agua extra que antes se perdían, ahora se quedan en el paisaje. Y todo esto, esta nueva esperanza, el poder del agua, del suelo, de la vida, no elimina en absoluto la urgencia de dejar de quemar combustibles fósiles, pero nos da algo que no teníamos: el poder para regenerar, refrescar y restaurar nuestros paisajes a escala local, en años, no en décadas, y nos permite entender algo esencial, que el agua, que es a la vez el principal gas de efecto invernadero de la Tierra y la fuente de la vida, según lo que hagamos que pase sobre nuestro territorio, encierra la llave que faltaba para comprender dónde estamos y a dónde queremos ir. Imagina esto. Imagina que transformamos un territorio mediterráneo. Innovamos en las zonas agrarias, democratizando el acceso al conocimiento de las técnicas regenerativas más avanzadas, que nos liberan además de la dependencia de los fertilizantes que están encallados en Ormuz. Restauramos los procesos ecológicos que hacen funcionales las zonas no agrarias, devolviéndole a la naturaleza las especies que le faltan y diversificando la vegetación. Restauramos la microbiología de los suelos, llenamos los torrentes y las ramblas de estructuras permeables que frenen el agua y aumenten la infiltración. Creamos estanques en las laderas. Imagina que en lugar de perder suelo fértil con cada lluvia fuerte, de hacer más hondo el pozo de la desertificación, la sequía y el fuego, logramos lo contrario. Imagina que logramos reactivar la funcionalidad de un paisaje para que infiltre, almacene y respire agua, para que nos proteja de las inundaciones y las sequías, para que no arda, para recuperar las lluvias de verano y reducir los reventones hídricos. Imagina que demostramos que hay esperanza, que la dicotomía entre la naturaleza y la economía, entre la prosperidad y el clima, era una falacia absoluta. Imagina que tenemos el poder de restaurar la abundancia de nuestra tierra, de traer la vida y el agua de vuelta, de hacer florecer a nuestra tierra, de unirnos en un propósito mucho más grande que cualquier ideología. Imagina. Tenemos soluciones y un planeta por regenerar. Es ahora.